Esta es una prédica, una palabra que Dios quiere soltar a su iglesia en amor, obviamente en exhortación, pero el Señor concedió mi petición. Señor, yo quiero predicar a tu iglesia una palabra de amor. No quiero predicar solamente el tan duro, ¿verdad? Y Dios me trajo una palabra muy, muy, muy dulce. ¿Cuántos han escuchado en la Biblia acerca de Obed Edom? ¿Sí han escuchado acerca de Obed Edom? Hace, creo, un mes o dos yo prediqué sobre cómo el arca en el Antiguo Testamento había sido capturada por los filisteos y el sacerdote Elí y sus dos hijos murieron en esa ocasión y la nuera de Elí dijo, la gloria de Dios se ha ido. Icabod, ¿alguien recuerda? Se compartió sobre Icabod aquí, compartí sobre Icabod. Por, por mucho tiempo el arca de Dios, ¿alguien sabe qué representa el arca de Dios? Representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Y el pueblo de Israel había perdido el arca. Lo habían utilizado como un amuleto. En esa ocasión les compartí que iban a la guerra y estaba el arca y ganaban. Entonces en una ocasión en sus fuerzas fueron a la guerra sin la arca y iban perdiendo y entonces dijeron, vayan por el arca, tráiganla porque vamos a ganar. Se convirtió en un amuleto la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Lo vieron más como una caja que les podía dar la victoria que como la presencia del Dios viviente en medio de ellos. Entonces esto ocasionó que los filisteos capturaran el arca y estando con los filisteos el arca, Dios trajo plagas, trajo enfermedad y quebró a su dios Dagón. Pusieron el arca junto al dios Dagón y al día siguiente el dios Dagón estaba tirado y estaba quebrado y se asustaron y dijeron, no, ¿cómo es posible? El Dios de Israel está trayendo esto sobre nosotros, hay que hacer algo. Y decidieron regresar el arca. Y ahí se juntaron los líderes filisteos y dijeron, pues, ¿qué hay que hacer? No, pues vamos a mandar como tumores y ratones de oro para que Dios nos perdone y deje de traer su plaga y su enfermedad sobre nosotros. Entonces pasó el tiempo y el arca regresó al pueblo de Israel. Y regresó a la casa de un personaje llamado Abinadab. Y dice la escritura que el arca estuvo por más de 20 años en la casa de Abinadab, pero el pueblo se sentía abandonado por Dios, se sentía falto de Dios, porque se habían alejado de Dios. Y en esta mañana, tarde, traigo una palabra, como te le digo, yo la he titulado La presencia de Dios, porque yo creo que como cristianos podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, pero sin la presencia de Dios, nosotros no somos nada. Sin la presencia de Dios, todo lo que hacemos se vuelve en un rito ceremonial únicamente, vano y vacío, hueco. La presencia de Dios, querido hermano, amado oyente que está a través de las redes sociales, es todo para nosotros. El cristiano sin la presencia de Dios no es cristiano, es un religioso nada más. Un cristiano debe estar cercano al Padre y a la presencia de Dios. Dándote el contexto, ahorrándonos un montón de capítulos que leer, ¿por qué no inclinas tu rostro? Yo puedo sentir la presencia muy dulce de Dios en esta mañana. Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Y sabes, si su presencia está en este lugar, nosotros ya la hicimos. Porque su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia tú eres pleno. En su presencia tú vas a conocer verdaderamente el Padre. Él está aquí. Se acerca el Día de la Madre, pero yo siento una sensación en mi espíritu como el abrazo del Padre
quiere venir sobre nosotros en amor. Wow, cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Y no es por algo que nosotros hayamos hecho. No somos nada delante de ti, Dios. Eres tú el que quiere obrar a través de cada uno de los que está aquí. Eres tú el que quiere obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, sin tu presencia no somos nada. Te decimos, eres bienvenido. Amado Espíritu Santo, te amamos, te anhelamos. Deseamos tu presencia, Señor. El abrazo del Padre sobre nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Oh, gracias, Señor. Padre, que esta palabra toque nuestras vidas y toque nuestros corazones, de un modo que entendamos, Señor, lo importante que es tu presencia para nosotros. De modo, Señor, que seamos entendidos, obedientes, ordenados, Señor, de lo que tú demandas de nosotros. Oh, amado, gracias, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y dicho esto, como te comentaba, vamos al libro de Crónicas. Estos pasajes que te estoy comentando los podemos encontrar en el libro de Crónicas, en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel. Se relata esto. Y te decía que el pueblo de Israel, cuando fue a la guerra y perdió el arca, fue capturada el arca, le fue quitada la presencia de Dios. Si entendemos esto, es tremendo, porque muchos hermanos hoy en día asistimos a la iglesia, pero hay un Icabod dentro de nosotros. La gloria se ha ido de nosotros y solamente venimos y asistimos, pues porque quizás ya no hay nada más que hacer el domingo, o porque en nosotros pues está el patrón y la enseñanza de asistir a la iglesia, pero la presencia se ha ido quizás de tu vida. Si tú reconoces hoy en esta mañana, sí, yo he sentido la presencia de Dios alejado de mí, yo me he distanciado del Padre, esta palabra es para ti, déjame decirte. Y si tú dices, yo estoy ferviente por la presencia de Dios, pues déjame decirte que también es para ti, porque en algún momento tú puedes perder la presencia de Dios. Así que no estamos exentos de escuchar esta palabra, y yo te animo a que abras tu corazón en esta tarde. Bueno, mañana ya tarde, este horario como que sí destantea, no sabes si ya es de día o es de tarde. Y vayamos al libro de Crónicas. Esta enseñanza que te quiero comentar está en Primera de Samuel, pero vamos a hablar del libro de Crónicas. Primera y Segunda de Samuel lo encuentras, pero yo lo encontré más detallado en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Realmente esta es una historia muy larga que compende a demasiados capítulos de la Biblia, pero te lo quiero resumir y me quiero centrar en esto. Dice así su palabra: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová a la casa de Obed Edom. Wow, cuando yo leía esto dije, Dios, si nos dice que 3 meses, no nos dice nomás para rellenar. Hay algo detrás de la simbología que se escribe en su palabra. Y yo entendía que, dije, estuvo 20 años en casa de Abinadab y nunca dice que fue bendecida su casa. Y estuvo 3 meses en la casa de Obed Edom y fue bendecido. Ahora, si tú no has leído esta historia, déjame te la cuento rápidamente. Te decía que el arca fue capturada y estuvo por más de 20 años en casa de Abinadab. Durante el reinado del rey Saúl, el rey Saúl no le interesó jamás buscar el arca de Dios. Curioso, porque terminó como terminó.
porque su prioridad en su reino no fue buscar la arca de Dios. Estamos próximos a tiempos de elecciones, ¿no? El próximo año se elige un nuevo presidente. Y ya es muy común ahorita ver los candidatos buscando el voto de la gente, y empiezan, no, que yo te prometo que la educación, y yo te prometo mayor seguridad, y no, pues vamos a traer la playa a Uruapan, y así, ¿no? Mucha gente empieza con estas cosas que pues son políticos y al final de cuentas prometen y no cumplen. Y yo me imagino que el rey Saúl, pues en su campaña nunca le dijo al pueblo de Israel, vamos a traer la arca, la presencia de Dios. No fue su prioridad. Pero el rey David, al momento de ser ungido rey, lo primero que él hizo es, quiero el arca de Dios, traerla para mi ciudad. Y si tú entiendes esta parte, que el arca de Dios representa la presencia de Dios, David era un desesperado por la presencia de Dios. David anhelaba, como no tienes una idea, estar en la presencia de Dios. Hace tiempo platicando con el pastor, y él lo ha soltado aquí, decía que David trabajaba como pastor, y yo me imagino los encuentros que David podía tener con el Señor. Ahora quiero que te quede muy claro que la presencia de Dios no va a venir sobre personas que están flojeando, holgazaneando. La presencia de Dios viene sobre personas que están activos, que sirven. Y a eso a donde vamos. Fíjate el significado del nombre de Obed. El significado de Obed es siervo, trabajador, obrero, adorador. Vamos por partes, espero no hacerte bolas. David decide traer la presencia de Dios, el arca de Dios a la ciudad, pero aún en su buena intención, los filisteos habían cargado el arca, habían puesto el arca sobre 2 bueyes, y la instrucción de Dios para el pueblo era que el arca solamente podía ser cargada por los levitas, cargada literalmente. Tenía 2 barras y la iban cargando como a un ataúd. ¿Están entendiéndome? Entonces los filisteos pues determinan, no, vamos a mandarla en 2 bueyes cargadas, montada mecánicamente. Y al pueblo de Israel, cuando David decide regresar el arca, se le hace muy fácil, sencillo. Yo le preguntaba a Dios, pues si David te amaba tanto y te buscaba tanto, ¿por qué se le olvidó que el arca tenía que ser cargada por los levitas? Porque dice ahí la escritura que el arca la cargaron con 2 bueyes nuevamente. Y peor aún, el hijo de Abinadab, aquí la escritura nos menciona 2 hijos, a Usa y a Ahío. Dice que cuando el arca iba llegando a un lugar, se iba cayendo a causa de que los bueyes tropezaron. Y ingenuamente este personaje Usa, hijo de Abinadab, aquí hay un mensaje, una enseñanza profunda, porque este hombre estuvo 20 años, tuvo a la arca en su casa, estuvo la presencia de Dios en su casa y se acostumbró a verla. Y cuando el arca está por caer, dice la escritura que él metió la mano para que no cayera y murió, porque era un estatuto de Dios que nadie podía tocar el arca, únicamente los levitas. También cabe mencionar que cuando los filisteos regresan el arca a casa de Abinadab, abrieron el arca y 50,000 personas murieron en esa ocasión. ¿Será que Dios es malo? No, es que somos rebeldes. Y Dios dijo, solo los levitas, y nunca miren el arca, no se acerquen a las cosas sagradas, porque ciertamente morirán, y murieron. Entonces cuando este hombre trató de ayudar a Dios, al meter la mano para que el arca de Dios no cayera, murió.
¿Te imaginas qué vergüenza para Dios, creo yo, no lo dice la Escritura, que un humano ayudara a la omnipotencia y al poderío de Dios, tratando de sostener el arca del Todopoderoso? ¿Sabes? Ese es un reflejo tuyo y mío. En muchas situaciones somos como Usa, que las circunstancias están desmoronando y tratamos de ayudarle a Dios. ¿Cuántos hemos tratado de ayudarle a Dios? El pastor nos ha estado enseñando sobre finanzas bíblicas. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, queremos el dinero. Y vienen luchas, pruebas, problemas, circunstancias, y se nos presentan atajos, se nos presenta la forma de ganar un dinero extra, y decimos: voy a ayudarle a Dios. Qué bendición me mandaste, Señor. Pero no nos estamos dando cuenta que sin querer o queriendo, no lo sé, estás tratando de ayudar a Dios, sosteniendo su presencia o el arca. Amén. ¿Hasta aquí me están entendiendo, hermanos? Bueno, seguimos. Y dice la Escritura que estamos leyendo el 13:10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y fíjate lo que dice el 11. Y David tuvo pesar. Otra versión dice que David se enojó con él y se enojó con Dios, porque David estaba teniendo buenas intenciones. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido buenas intenciones? No, es que yo ocupo este dinero para ir al Congreso o para bendecir tu obra. Pero las buenas intenciones no bastan, hermanos. La buena intención no es suficiente. Lo que basta es el corazón recto y la obediencia a lo que Dios ha dicho. Amén. Seguimos en el 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, o sea, lo mató. Por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios, en el 12 estamos, aquel día, y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Aquí te digo que las buenas intenciones no son suficientes, porque primero actuó y luego le preguntó a Dios. ¿Alguien se siente familiarizado con esto? ¿O soy el único que actúa y luego dice: ¿será que sí debía hacer eso, Señor? Yo he hecho muchas cosas en mi pensamiento antes de preguntarle a Dios, y ya que las cosas no me resultan, le pregunto: ¿y si era tu voluntad, Dios, que hiciéramos esto? ¿O si era así como querías que lo hiciéramos? David lo entendió después de que hubo una muerte, y entonces ahí fue cuando determinó y dijo: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom. Yo estuve investigando y no hay mucho sobre Obed Edom antes de lo que pasó ahí, pero su nombre nos dice por qué quizás David decidió llevar el arca a su casa. Quedamos que su nombre significa siervo, trabajador, obrero y adorador. Probablemente la condición del corazón de Obed Edom era un siervo, era un trabajador, era un adorador, y te lo voy a comprobar más adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo explica. Es tan preciosa la enseñanza. Fíjate, yo me enteré que iba a predicar hace 2 días, y yo hace tiempo les dije que a mí las prédicas de repente no se me dan, y estoy estresado y nervioso y Señor, y me cae la revelación en última hora. Pero ayer por la mañana, mientras estaba estudiando, yo le compartí a mi esposa y le dije: no puedo creer cómo que esta enseñanza que Dios nos quiere dar acerca de su presencia y para tu familia. Yo quedé fascinado al estar descubriendo, porque muchas veces leemos la Biblia sobre líneas nada más y no profundizamos, o nos quedamos con lo que el texto dice. Pero estaba yo tan emocionado por traerles este mensaje, amada iglesia, y yo espero que tú te emociones al final. Quizás ahorita digas: este vato no sé ni por dónde va, pero bueno, a lo mejor ya te perdí, a lo mejor ya andas allá en el monte ahorita, pero mira, regresa, hermano, que esta palabra va a bendecir tu vida, y no solo tu vida, la de tus generaciones. Amén. ¿Cuántos quieren ver a sus generaciones servir? ¿Cuántos desean
Los que somos padres, mi mayor anhelo es que mis hijos les sirvan a Dios. ¿Sabes? Muchos, el mayor anhelo es que sus hijos lleguen a ser gobernador, presidente, senador, el más exitoso empresario de la ciudad. Para mí no. Para mí sí, todo eso es importante, yo lo sé. Pero para mí, mi mayor deseo es que mis hijos sirvan a Dios. Que mis hijos le adoren. Que mis hijos le conozcan. Yo no me concibo en 20, 30 años viendo a mis hijos apartados del camino. Entonces, si tú quieres que tus hijos sirvan a Dios, esta enseñanza nos va a dar la guía para que nuestros hijos sean bendecidos, para que nuestros hijos les sirvan. ¿Sabes dónde está el secreto de Obed-Edom? En su corazón. Y aparte, fíjate, es una combinación. El corazón de una persona obrera, siervo, adorador, combinado con la presencia de Dios, no hay nada que lo detenga. Amén. Seguimos. A ver, vamos a ver mis notas, hermanos. Bueno, sí. Dice el 14: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. No manches, con Abinadab estuvo 20 años. ¿Por qué no bendijo Dios a Abinadab? Si en 20 años estuvo la presencia de Dios en su casa, y en solo 3 meses Obed-Edom fue bendecido. ¿Dónde radica la diferencia? Hermanos, hay cristianos que tienen 20, 15, 10 años y la presencia de Dios está en sus casas como una caja más del montón. No se atesora la presencia de Dios. Y eso es lo que en esta tarde Dios nos quiere exhortar y llamar en la dulzura de su amor a decirle: hey, mi presencia lo es todo. No los afanes de este mundo, no el rito protocolario de venir y cantar. Es mi presencia. No se confundan. Es la presencia de Dios lo que lo transforma todo. Amén. Seguimos al versículo 15. Fíjate, después de que Obed-Edom fue bendecido, le llegó el mensaje al rey David y le dijeron: rey, oye, ¿sabes lo que está pasando con Obed-Edom? No, ¿qué? Pues que Dios lo está bendiciendo a él y a toda su casa. Y yo me imagino, yo creo que el rey David dijo: entonces sí sigue bendiciendo el arca. No estaba equivocado en querer traer la presencia de Dios a mi ciudad, al reino. No estaba equivocado el rey David, porque Obed-Edom fue bendecido cuando la presencia llegó a su casa, cuando el arca llegó a su casa. Y el rey David se preguntó, y me imagino que comenzó a leer, a investigar, a indagar. Y fíjate lo que dice el capítulo 15, el versículo 1, 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda, empezó a preparar el camino para la presencia de Dios. ¿Qué haces tú para preparar el camino a la presencia de Dios en tu casa? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué lugar le has edificado a la presencia de Dios en tu casa? ¿Qué lugar representa la presencia de Dios en tu casa? ¿Está abandonada como una caja nada más por 20 años como Abinadab? ¿O empiezas a preparar un lugar porque dices: la presencia del Todopoderoso, la presencia de mi Padre, la presencia de aquel que sana, que restaura, va a venir a mi casa? Yo la voy a recibir. ¿Cómo tú le haces para recibir a un invitado en tu casa? ¿Cómo le haces? Preparas lo mejor. Cuando tú vas a recibir a un invitado, no dices: voy a tener un tiradero. No dices: oh, hay que se acomode donde sea. Tú buscas
preparar un lugar para la presencia de Dios. Y el rey David lo entendió. Gracias, George. Y dijo en el versículo 2: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Entendió. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca, el cual había preparado. Y reunió ejércitos, levitas. Empezó a formar un coro. Empezó a organizar David. Y me resulta importante mencionarte que dentro de este coro estaba un personaje. ¿Quién crees tú que estaba ahí? Obed-Edom. A Obed-Edom no le dijeron, ahora ya no vas a servir en esta área, y se emberrinchó. A Obed-Edom no le dijeron, el arca se va de tu casa, y dijo, ya no voy a la iglesia, ya no soy cristiano. Obed-Edom fue entendido. ¿Y sabes qué hizo Obed-Edom? En el 12 del capítulo 15 dijo, y vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, de Dios de Israel, al lugar que le he preparado. David le dijo a los levitas, purifíquense, santifíquense, lleven una vida santa, una vida íntegra, una vida recta, porque eso es lo que agrada a Dios, porque eso es lo que atesora la presencia. Una vida santa, una vida íntegra, una vida en constante comunión con el Padre. Dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Cabe resaltar la palabra que hace 8 días nuestro hermano Carlos dio sobre el orden. Aquí David lo está confirmando, dice, porque no fuimos ordenados, porque no hicimos las cosas como debían hacerse, es que pasó lo que pasó. Pero ahora lo hemos entendido, dice David, y lo vamos a hacer al pie de la letra, como Dios manda, no como yo creo. Porque cuántas veces decimos, no, es que esto es porque yo creo y así se va a hacer. Es que así me enseñaron a mí, es que así lo vi yo. Pero si no es lo que Dios dice, no es suficiente con tus buenas intenciones. Amén. Y da la explicación de todo, designa un coro, designa gente. Y en el 18 dice, y los levitas designaron Joel, voy más rápido, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Hasaliel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab. ¿Cuántos les aburre leer los nombres? Pues fíjate que en los nombres hay mucha revelación. Y decía, Obed Edom, Jehiel, los porteros. Wow. No estamos hablando de fútbol. No eran los porteros del América o del Cruz Azul. Eran los porteros nada más y nada menos que de la arca, del templo de Dios, donde la presencia de Dios estaba. Hermanos, ¿por qué crees que te invitamos a que te unas al servicio? ¿Por qué crees que te invitamos a que vengas a servir, a que llegues más temprano, a que limpies, a que sirvas en general? Porque ahí es donde está la recompensa. Obed-Edom, después de tener la presencia de Dios en su casa, el arca en su casa, fue bendecido. Y no dijo, oh, ya se llevaron el arca, pues me voy a agüitar y ya no voy. ¿Sabes qué? Él decidió servir como portero en la presencia de Dios. Y no solo eso, vamos al 21, dice, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. O sea, era el portero de la iglesia y aparte tocaba el arpa. Era músico.
se desempeñaba en el servicio delante de Dios. Y a ti, hermanos, porque te piden que laves el baño, te agüitas. Porque te piden que vengas a barrer la iglesia, te sientes no sé qué. Jesús dijo que hay que servir, ¿verdad? Él no dijo, miren, ustedes van a venir a ser servidos. Todos hemos pasado por un proceso de servicio en esta iglesia. Charlie, que estuvo desde el principio con los pastores, venían a servir. ¿Cuántas veces no acomodaron sillas? ¿Cuántas veces no limpiaron la iglesia? Hoy tienen un puesto porque pasaron por el área de servicio. Nuestro pastor mismo, ¿cuántas veces no limpiaba? Tenía que estar aquí. Ya te iba a decir, tu servidor, tu servilleta, tu servidor. Muchas ocasiones veníamos a limpiar la iglesia. En sí, todo el grupo de liderazgo. En ocasiones nomás éramos mi esposa y yo limpiando la iglesia. A veces nos venía a ayudar Dani. Y nunca nos enojamos con Dios. Era un deleite servir en la casa de Dios. Es un deleite servir en la casa de Dios. Obed-Edom lo entendió. La presencia de Dios, el servicio, el estar aquí en la casa de Dios va a traer bendición a tu vida. Amén. ¿Lo crees? Ahora a mí no me dijeron, júntate, vas a predicar para que el grupo de servicio aumente. No. Fíjate la recompensa de Obed-Edom, de él haber decidido recibir el arca. Porque ahora, quiero hacer un paréntesis. ¿Tú crees que Obed-Edom no había escuchado sobre la matanza de las 50,000 personas? De que Usa había muerto, de que habían traído enfermedad. Y dice, viene la arca que mató gente a mi casa. Quizás le dio miedo, quizás pensó, ¿y si me pasa algo? Pero él la recibió. No dice más claramente la Biblia si objetó, si preguntó por cuánto tiempo. Él solamente obedeció. Y dijo, ok. Y Dios lo bendijo. 3 meses después, seguimos, vamos en la cronología. En el 24 dice, y da otros nombres, dice Sabanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía, Eliezer, sacerdotes. Estos eran sacerdotes. Tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom, otra vez está aquí Obed-Edom. ¿Qué onda con este tipo? ¿Por qué está tanto en la iglesia? ¿Por qué estás tanto ahí? ¿A qué vas tanto a la iglesia? ¿Te estás fanatizando demasiado? Fíjate lo que dice: Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Wow. Este cuate, yo sé que estaba enamorado de la presencia de Dios. Yo sé que su mayor deleite era estar en la presencia de Dios, porque no se despegaba de ahí. Estaba tocando, sirviendo en las puertas, y ahora era portero del arca, vigilante de la presencia de Dios. No cualquiera podía entrar ahí, y él era el encargado de ver quién entraba. Él ya tenía una autoridad espiritual sobre muchas personas. Y fíjate cómo en el 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría. Y luego relata cómo David cada 6 pasos hacía un sacrificio. David había entendido cómo se debía llevar el arca. Vamos al capítulo 16. Dice así: así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así como mujeres, cada una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Les dio de comer. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaya,
Benaía, perdón, Obed Edom. Otra vez está Obed Edom ahí. Y Jehiel con sus instrumentos, salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Este cuate estaba entregado al servicio. La presencia de Dios había venido a su vida, a su casa, y lo bendijo. Fue músico, guardián del arca. Pero ahora, ¿por qué te digo de tus generaciones? Porque sabes, vamos, ¿dónde están mis notas? Primera de Crónicas, nos vamos a adelantar hasta el capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Maselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Nos vamos al 4. Los hijos de Obed Edom, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joá, el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultail. Porque Dios había bendecido a Obed Edom. En aquel tiempo, el tener muchos hijos era símbolo de que eras bendecido por Dios. Vamos rápidamente al Salmo 127. Dice el Salmo 127 lo siguiente: 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre doblemente bendecido, que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Dios bendijo a Obed Edom en gran manera, con muchos hijos. Pero no es suficiente aún. ¿Quieres saber algo más impactante todavía? Vamos a Segunda de Crónicas. Bueno, Primera de Crónicas 26:15. Perdón, solté una nota. Dice: y para Obed Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de las provisiones del templo. Ese fue el rol que le tocó cubrir a Obed Edom. Ser el portero del templo en la puerta sur. Y ese conectaba con el templo. Y dice que a sus hijos le tocó la casa de las provisiones. ¿Cuántos quieren que nuestros hijos sean prosperados? Entonces no es con el mejor título académico, no es dejándoles una herencia de millones. ¿Cuál es la mejor herencia que le puedes dejar? Su presencia. Aquí te lo está diciendo. A Obed Edom le fue dada la puerta del sur, y a sus hijos las casas de las provisiones del templo. ¡Wow! Ellos eran los encargados de las finanzas del templo, de las provisiones. ¿Quiere decir que nunca más iba a haber pobreza en ellos? ¿Quiere decir que nunca más iban a estar preocupando por el dinero? ¿A cuántos hoy en día nos preocupa el dinero? Hermanos, son millonarios, yo creo todos, ¿eh? ¿No les preocupa el dinero, hermanos? ¿No les preocupa la deuda? ¿No les preocupa de dónde vas a sacar? ¿O soy el único? Pues a lo mejor yo, bueno, no lo sé. Soy el único pobre aquí, ¿no? ¿Verdad? Todos tenemos ese pensamiento. Es más, ¿por qué nos levantamos un lunes por la mañana? Porque vamos a ir a trabajar. ¿Y para qué vamos a trabajar? Para traer provisión. Y muchas veces decimos: ¿y por qué no gano más? ¿Y cómo le voy a hacer? Pero Dios hoy nos está dando la clave de las finanzas. Se encuentran en su presencia. Amén. Ahora sí, vamos a Segunda de Crónicas 25-24. Fíjate, aproximadamente yo investigué y habían pasado cerca de 200 años entre
Primera de Crónicas 13, 14, 15 y Segunda de Crónicas 25, 24. Segunda de Crónicas 25, 24. Nos está hablando de unos reyes que fueron a pelear en sus fuerzas y perdió. Pero fíjate lo que dice: hubo un saqueo al reino. Asimismo tomó todo el oro. Los hijos de Obed-edom eran encargados de las finanzas, y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios. ¿En casa de quién? ¿Están leyendo, hermanos, o no trajeron su Biblia? A ver, si no, ponlo allá, Fercho, por favor. Segunda de Crónicas 24, 25. Mientras Fer lo pone, voy a tomar un poco de agua. Amén. 25, capítulo 25, versículo 24 y 24, perdón. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom. ¿200 años vivió Obed-edom? No. Sus generaciones. Dios promete bendecir tus generaciones. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. ¿Cuántos quieren que sus nietos sean bendecidos? Yo quiero que mis nietos sean bendecidos. Dios promete bendición de generación tras generación. Pero el secreto está en la presencia de Dios, en que el arca de Dios tú la traigas a tu casa. Entonces, te voy a dejar estos 5 puntos, anótalos. Obed-edom sirvió con esmero al Señor. O sea, él no sirvió a medias. No, pues si quieren yo puedo a esta hora. A ver, me aguanta, rey, porque yo llego de trabajar, venga por el arca a las 5 de la tarde, porque a las 3 no estoy. Él no condicionó, él sirvió con esmero. Número 2, fue ejemplo de reyes, así como para todo el pueblo. ¿Te imaginas? Si el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, Obed-edom le dio una cachetada con guante blanco. Le dijo: mira, así se tiene que hacer las cosas. 3, fue bendecido en su familia. Tuvo 8 hijos. Y no cualquier clase de hijos. Olvidé de leerte esta parte. Dice Primera de Crónicas 26, 7. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos. Y dice que todos estos, le está leyendo la lista de los hijos, hombres esforzados. Todos estos, los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Hombres bendecidos, robustos y fuertes. No fueron cualquier hijos los que le dio Dios a Obed-edom. Eran una bendición para los demás. Dios promete que tus hijos van a ser una bendición para los demás. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean una bendición para los demás? Amén. Yo quiero que mis hijos bendigan a otras personas. Yo quiero que mis hijos sean los mejores en el área académica, pero me derrito cuando veo que mis hijos están sirviendo a Dios, porque eso es lo más importante, su presencia. Cuando este mundo pase, cuando tú pases a otra vida, no vas a ser recordado por los millones que hiciste. Quizás sí para muchos, pero a Dios no le interesan tus millones, Él tiene más. A Dios no le interesan tus seguidores, Él tiene más. Él quiere que tú atesores su presencia. Él quiere estar contigo. 4, fue bendecido en su descendencia. Siglos después, sus hijos seguían sirviendo en el templo. Hoy día vemos muchos casos de padres cristianos, de gente cristiana, que los hijos se apartan. ¿Por qué se apartan? Porque no hay una relación genuina con Dios, porque la presencia no ha penetrado completamente a la casa. Y con cuidado lo digo, pero es la realidad. Aquí nos está diciendo, cuando la presencia de Dios vino sobre Obed-edom, él fue bendecido y toda su casa. No solamente él, Dios lo bendijo a él y a todos.
y a sus generaciones. ¡Wow! Yo estaba sorprendido y yo le decía: Dios, bendice a mis hijos, bendice a mis generaciones, que aunque quizás yo no lo voy a ver, pero un día voy a estar delante del trono y voy a ver a mis generaciones que te sirvieron. No sabes cuán deleitable es pensar eso para mí. Yo no sé si esas son tus intenciones. Quizás tú digas: yo quiero dejarle a mis hijos la mejor casa, el mejor carro, el mejor título. Pero eso, si nadie te lo había dicho, te lo voy a decir: eso se va a acabar, se va a esfumar. Pero la presencia de Dios no. El amor de Dios va a permanecer para siempre y por siempre. Un día vamos a estar delante del Señor. La venida del Señor Jesús se acerca, hermanos. Nuestro Rey lo veremos un día viniendo en las nubes. ¿Tus hijos sabrán eso? ¿Le has platicado a tus hijos de la segunda venida de Jesús? ¿O es más importante para ti que tus hijos sean reconocidos por el mundo? Porque es triste. Muchas veces queremos que nuestros hijos sean reconocidos por el mundo. Oh, mi hijo. Aplausos para mi hijo, el mejor arquitecto, el mejor licenciado. ¿Y su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Hermanos, es triste que la gente muere y va al infierno. Volvamos en pos de Dios, volvamos en pos de Jesús. Él es el único dador de vida. No pongas tu mirada en los hombres. No es el pastor Salomón, no es Jico, no es Charlie, no es el grupo de liderazgo, no es el Papa. Es Jesús, el dador de vida. Es su presencia la única que puede transformar tu circunstancia. Es el único que puede bendecirte. 5. Fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones laborales. Dios no está peleado con el dinero. Dios promete bendecirte, pero tú tienes que primero ponerlo a Él en primer lugar. Amén. Este es un principio básico: traer la presencia de Dios a tu vida, a tu casa. Lucas 19. Vamos como a la mitad, hermanos, no se me desanimen. Lucas 19, fíjate, es una historia bien común, he predicado sobre esta historia. Zaqueo, ¿cuántos lo conocen? Un cobrador de impuestos. Era un bandido, en pocas palabras. Era un político corrupto como hoy en día. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? Si vieras al político más corrupto entrar a esta iglesia, ¿qué pensarías? ¿Cuántos de nosotros somos fariseos de fariseos y decimos: ¿qué está haciendo este ratero aquí? Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que no te sientas más ni menos. Si tú eres un pecador, eres bienvenido, porque todos somos pecadores. Y si tú has estado aquí y ves a alguien en una condición diferente a la tuya, en pecado, no te asombres, porque esto es lo que le pasó a la gente cuando Zaqueo se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Quiero saber quién es Jesús, pensó Zaqueo. Y Zaqueo no sabía lo que Dios tenía para él, ni por aquí le pasaba. Cuando dice Jesús: Zaqueo, bájate de ahí. No me imagino la expresión de Zaqueo, porque le dijo: es necesario que yo vaya a tu casa. Wow, la presencia viva del Dios poderoso entrando a la casa de un hombre pecador.
En el Antiguo Testamento era un hombre siervo, un hombre recto, un hombre adorador. Pero en el Nuevo Testamento, la presencia del Dios viviente, diciéndole a Zaqueo, un hombre pecador, es necesario que yo entre a tu casa. ¿Y qué dijo Zaqueo? No, Jesús, soy muy pecador yo no te merezco. Zaqueo inmediatamente bajó. Y no solo eso, cuando estaban en la casa, vino la presencia de Dios y trajo bendición. Porque tú sabes qué hizo Zaqueo. Dijo, o sea, todavía lo dijo, si a alguien he robado, no manches, pues eras un corrupto, o sea, sí habías robado a alguien, pero o sea, todavía como diciendo, pues si a alguien he robado, se lo voy a devolver 4 veces. Se arrepintió. La presencia había entrado a esa casa. La presencia de Dios había penetrado en el corazón de un hombre pecador. Y dijo Jesús, hoy ha venido el reino a esta casa. Porque el Hijo del Hombre no vino, porque el Hijo del Hombre vino a salvar a los que se habían perdido. Hermanos, eso somos tú y yo. Esa es nuestra condición. No somos más. Somos unos pecadores de primera. Somos la escoria. Pero alguien tuvo misericordia. Y en su infinito amor, wow, eso a mí me deshace. Entender que Dios nos ha amado tanto. Yo le digo, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas? Realmente, yo no he hecho nada por ti. Y si lo único que hago es fallarte. ¿Cuántos se han sentido así? Y Él dice, yo te perdono. Porque quiero que mi presencia esté en tu casa. Porque quiero bendecir a tus hijos. Porque quiero bendecir a tus generaciones. A mí, si a ti esto no te llega de verdad, no sé, pero esa es nuestra condición como Zaqueo. Quizás tú te sentías como Obed-Edom, el que haces todo, el que estás a la puerta del templo, el que estás cantando, sirviendo y haciendo, pero no, nuestra condición es como la de Zaqueo. Hombres pecadores, que hemos robado, que hemos defraudado, que hemos engañado. Pero lo más hermoso, lo más maravilloso, es que la presencia del Dios que entró a la casa de Obed-Edom, que entró a la casa de Zaqueo, está en este lugar. La misma presencia, el mismo Dios, el mismo Espíritu. Y hoy quiere entrar a tu casa completamente. Quizás tú lo has dejado entrar, pero le has dicho solo hasta la cocina, Jesús. No entres más profundo, no vayas más allá, porque estas áreas todavía me pertenecen. Y Jesús dice, yo quiero ser el dueño absolutamente de ti, de tu casa. Derriba esos argumentos, amado. Derriba esas fortalezas que se han levantado en tu casa, para que tus generaciones sean benditas, para que tu vida sea bendita y la de tu familia. Voy terminando. Podemos ver muchos pasajes en la Biblia donde Jesús decidió entrar a la casa. Fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Fue a la casa de Mateo. Fue a la casa de Jairo, un principal de la sinagoga. Fue a la casa de Simón el leproso. Fue a la casa de un fariseo. Cuando enjugaron sus pies, Jesús quiere entrar a la casa, pero no todos vamos a reaccionar como Zaqueo. Algunos van a reaccionar como el fariseo, asombrado de que convivía con pecadores. Obed-Edom convirtió su casa en un glorioso altar de adoración. Eso es lo que tienes que hacer.
que tu hogar sea un altar continuo de adoración. Que lo que hoy está aquí, que quien eres tú en la iglesia, se hace en tu casa. No nada más el miércoles, el domingo. Que tú verdaderamente seas el mismo aquí y en tu casa y en tu trabajo. ¿Qué sucede cuando la gloria de Dios está en casa? Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando la presencia de Dios viene a tu casa, eres transformado. Se ve, se siente, y no es una porra. Se siente la gloria de Dios en tu vida, en tu testimonio, en tu forma de tratar a los demás, en tu forma de tratar al prójimo. Ya no eras chismoso. Ya no tuerces la boca, los ojos. Ya no eres parrandero. Has vencido las adicciones y tantas cosas. Ahora la gloria del Dios viviente está sobre ti. Yo les platicaba a los jóvenes, estábamos viendo el viernes con los jóvenes en Primera de Tesalonicenses 4, que somos llamados a una vida santa. Y yo estoy hablando con ellos temas de sexualidad. Yo los invito a que cuiden su integridad sexual, porque esas áreas son muy atacadas en los jóvenes. Principalmente luchan con la integridad sexual, pero yo creo que todos somos llamados a cuidar nuestra integridad sexual. Y dice ahí el libro de Primera de Tesalonicenses que somos llamados a tener una vida en santidad. Somos llamados. No eres santo de un día a otro. Tú llevas un proceso de transformación. Cuando la gloria de Dios viene, no dijo que de un día a otro la casa de Obed-edom fue bendecida. Dijo 3 meses. Nos da un lapso de tiempo, un proceso de transformación. Así que no te pongas a juzgar a los demás, ni tampoco te justifiques. Te van a decir, pues no, que ya eres cristiano. Pues sí, pero estoy en proceso. Soy una vasija rota que el alfarero está moldeando. Amén. Y concluyo con 2 versículos que ya no quiero tardarme más, pero son importantísimos. Los hemos leído, los hemos escuchado. Salmos 27:4 dice: Dios mío, me imagino yo, entendiendo el contexto de lo que prediqué sobre el arca, dice el rey David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él estaba seguro que trayendo el arca a su ciudad iba a estar contento, porque él iba a estar en la presencia de Dios. Dice: una cosa he demandado y esa buscaré. Él lo hizo, fue por el arca, lo buscó, preparó un lugar. Te decía, ¿cómo recibes a un invitado? Preparas el lugar. La buscó. Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No el domingo nada más, no el miércoles nada más, todos los días de nuestra vida. Hermanos, es importante que hagamos un hábito diario de buscar a Dios en nuestro devocional, en la lectura de la Biblia. Yo sé que muchos venimos con moldes o vienen con moldes del tradicionalismo, donde se iba un solo día a la iglesia y escuchabas a quien daba el sermón y hasta te dormías. Bueno, aquí todavía algunos se duermen, pero
seguían ahí y se iban a su casa. Y ya, hasta el próximo domingo nos vemos, ¿no? Y soltabas unas monedillas, ¿no? Esa era la tradición. Yo me acuerdo que cuando ya les he platicado la historia, que íbamos acá a San Juan Nuevo con mi mamá. Y yo ni entraba, a mí me daba vergüenza andar para allá, que para atrás y para adelante. Y yo me iba a ver al diablito mejor. Hermanos, el rey David dijo, estar en la casa todos los días. No se refiere al templo, no se refiere al edificio, se refiere a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Segunda de Corintios 3:17, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Entonces esa libertad nos trae transformación. Amén. Y por último, el Salmo 84:10. En sí, el Salmo 84 es una preciosura de salmo. Dice el 1, 2 y el 10. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Qué son los atrios? La entrada. Fíjate, quizás, no sé. Quizás David se inspiró en Obed-Edom para escribir esta porción. No digo que así es, esto yo lo creo. Anhela mi alma estar en los atrios, dice. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, cuando sea el tiempo de la alabanza, canta por favor. Adora, levanta tus manos, danza. No lo estás haciendo para los que estamos acá, lo estás haciendo para Dios. Dice el rey David, mi alma, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y dice el 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Wow. O sea, en pocas palabras, yo preferiría estar donde está Obed-Edom que en la maldad. Porque ahí hay bendición. En el servicio hay bendición. Y no momentánea, para tus generaciones. Wow. Para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tu familia, para tus hermanos, para tu trabajo. Dios promete la bendición. Yo sé que ya se quieren ir. Pero te dejo con esto. ¿Por qué no ayudan preparando los elementos de la cena? Y ¿por qué no? Pónganse de pie. Gracias, Charlie. ¿Por qué no decimos como el rey David? Señor, preferiría estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Preferiría ser el portero de centro de avivamiento. Preferiría estar sirviendo ahí en la entrada de la iglesia que estar lejos de ti. Sabes, yo he experimentado la lejanía de Dios. No es buena. Te sientes vacío, te sientes triste. Yo pensaba muchas veces cuando me portaba mal, si me muero, ¿a dónde me voy? Si me muero, ¿qué será de mí? Yo sabía que, así como el pueblo de Israel, Dios estaba ahí, pero lo sentía distante.
debemos tomar esa actitud como Obed-Edom, de servir, de venir a la iglesia, de servir. Quizás tú no eres músico, pero hay muchas otras áreas donde puedes servir, donde te puedes comprometer un poco más con Dios, con la iglesia. Ahora, si no lo haces, ¿qué? No va a pasar nada. Alguien más lo puede hacer. Dios está esperando que lo hagas tú, pero si no lo haces, alguien más vendrá y tomará tu lugar. Pero yo prefiero que la bendición se quede en mi casa. Yo prefiero que mis hijos sean bendecidos. Yo quiero que la salvación venga a mi casa como vino con Zaqueo. Yo quiero que Jesús esté en mi casa y ser transformado. Pueden ir pasando por los elementos.